Abran su Biblia al primer libro de los Reyes, capítulo 15. Primer libro de los Reyes, capítulo 15 es en donde seguimos nuestro estudio hoy. Y vamos a orar, y también como lo hemos estado haciendo, vamos a orar por algunos hermanos que se nos ha reportado en nuestro grupo de oración que están enfermos y los queremos poner en las manos del Señor aquí esta tarde. Amén. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por tu amor, tu misericordia y tu gracia. Gracias Dios por permitirnos estar aquí reunidos una vez más. Gracias por aquellos que nos están acompañando por medio de Facebook Live. Gracias por aquellos que nos van a estar acompañando mañana por medio de YouTube. Gracias Señor porque tú nos has dado la habilidad para alcanzar a mucha gente en muchos países, Señor, que Padre Santo no tienen la manera quizás de escuchar el estudio de tu palabra, Señor, y por este medio ellos pueden ser bendecidos, pueden crecer en su conocimiento de ti, de acuerdo a lo que tu palabra nos enseña acerca de ti, de quien tú eres, de tu carácter, de tu santidad, de tu majestad, de todo aquello que adoramos y alabamos de ti, Señor. Y una de las cosas por las que te adoramos y alabamos es porque siempre que tenemos alguna necesidad, especialmente de sanidad, necesitamos un milagro en nuestras vidas, Señor, podemos venir a ti confiados en que tú nos recibirás. Y Señor, de acuerdo a tu voluntad responderás a las oraciones y a las peticiones que ponemos delante de ti. Así es que en esta noche, Señor, de acuerdo a lo que se nos ha estado reportando en nuestro grupo de oración, queremos pedirte por Julián y Julián Jr., Señor, te queremos pedir también por Tere Maldo y su familia que están enfermos ahorita, pero por los síntomas que tienen ni siquiera han podido salir a hacerse la prueba del COVID-19. Así es que donde están, Señor, te pedimos que los protejas, que los sanes, Señor. Te pedimos que pongas a tus ángeles a su alrededor y traigas sanidad, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo. Ponemos en tus manos a nuestra hermana Digna también, que va a ser sometida a una cirugía el día de mañana. Te pedimos que dirijas las manos de los cirujanos y que a ella le des la habilidad para recuperarse rápidamente, Señor. Queremos también darte gracias por nuestra hermana Adriana y nuestro hermano Rudy Grave, Señor, que ya están los dos en casa recuperándose, y eso sabemos que te lo debemos a ti porque hemos estado constantemente orando por ellos. Y Señor, en esta tarde queremos poner a cualquier otra persona que esté entre nosotros, que quizás no nos ha llegado esa petición de oración, o que hayan puesto ya tarde su petición de oración en nuestro grupo de oración. Queremos pedirte por ellos también, para que cualquiera que sea la necesidad, tú, Señor, suplas de acuerdo a tus riquezas en gloria. Tú, Señor, suplas de acuerdo a tu misericordia y tu gracia. Dirígenos ahora en el estudio de tu palabra y ayúdanos a ver todo lo que tienes para nosotros en ella esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Muy bien, primer libro de los Reyes, capítulo 15. Hoy vamos a seguir con el versículo 9, el reinado de... Bueno, a lo mejor llegamos ahí, mejor no voy a decir nada, porque si ustedes se acuerdan, la semana pasada vimos el reinado de Abías en el reino del sur. Recordemos que el reino se ha dividido en dos, el reino del norte, el reino del sur. Jeroboam todavía está reinando en el reino del norte y Abías está reinando en el reino del sur, como vimos la semana pasada. Y les dije que a veces, para poder tener una visión más clara de lo que la Biblia nos está tratando de decir, tenemos no solamente que leer el pasaje en el que estamos estudiando, sino unirlo a otros pasajes que aclaran un poco más lo que está hablando. Y vimos la semana pasada cómo Dios hasta ahorita en nuestro estudio, por la promesa que Él le había hecho a David, le estaba permitiendo a David tener uno de sus descendientes reinando en su lugar. A pesar de que él ya había muerto, el Señor le había prometido que, porque él había sido un hombre según su corazón, le había prometido que siempre iba a haber uno de sus descendientes reinando en su trono. Sí, ahora estamos viendo el reinado de Abías. Y vimos ahí en el capítulo 15, en el versículo, déjenme ver aquí rápidamente, en el versículo 4, en el versículo 4, perdón, 3, en el versículo 4 dice: y Abías cometió todos los pecados en que incurrió su padre Roboam, y su corazón no le fue fiel al Señor como lo había sido su antepasado David. Entonces está muy claro ahí. Si Abías no había sido fiel como lo había sido David, cometió todos los pecados que su padre Roboam había hecho, uno de los cuales vamos a ver un poco más adelante. Pero hay más que podemos decir de Abías, y creo que la vida de Abías tiene
aparte de enseñarnos lo que ya vimos la semana pasada, tiene algo más que enseñarnos, y lo encontramos en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 13. Y creo que al leer el capítulo 13 vemos claramente lo que Abías era y lo que Abías estaba haciendo. Y vemos también algo que nos puede servir a nosotros para saber qué no hacer como Abías hizo. Entonces les voy a pedir que abran su Biblia en el capítulo 13 del segundo libro de Crónicas. Y vamos simplemente a leer ese capítulo para que veamos todos juntos lo que ese capítulo nos habla de Abías, agregándole a lo que ya sabemos acerca de él de nuestro estudio anterior. Y a ver si mi Biblia se abre aquí en el iPad. Parece ser que se va a poner medio renuente. ¿Por qué me tiene que pasar esto precisamente aquí? Ok, le voy a pedir a alguien que por favor me traiga una Biblia de allá de atrás, una Biblia en español, cualquier Biblia que encuentren por ahí, si fueran tan amables, uno de los ujieres. Si no le importa prestármela, ahí tienen una que tráigasela, no le hace, tráigasela. Muy bien. En el capítulo 13 de Segunda de Crónicas vamos a leer acerca de Abías, algo más de lo que ya habíamos estudiado la semana pasada. Creo que es importante de nuevo porque aquí vamos a ver un lado de Abías o una característica de Abías que a menudo hay en las personas y de las cuales debemos de tener mucho cuidado de cuidarnos porque podemos caer en el mismo error en el que él había caído. Noten ahí, en primer libro de Crónicas, en el capítulo 13, creo que aquí está por aparecer esto. Y así le devuelvo a mi hermano su Biblia y yo puedo leer en la mía. No, está renuente todavía. A ver, denme un segundo más, porque la quiero releer de la Reina Valera contemporánea, así es que esta abre aquí. No, vamos a leer entonces de la Reina Valera 60, ¿es esta? Sí, ok. Entonces, capítulo 13 del segundo libro de Crónicas dice: a los 18 años del rey Jeroboam reinó Abías sobre Judá y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Macaías, hija de Uriel de Gabaa. Vamos a ver que algunos nombres son diferentes precisamente por la versión en la que lo estamos leyendo. Y hubo guerra entre Abías y Jeroboam, versículo 3. Entonces Abías ordenó batalla con un ejército de 400,000 hombres de guerra valerosos y escogidos. Y Jeroboam ordenó batalla contra él, noten, con 800,000 hombres escogidos, fuertes y valerosos. Y se levantó Abías sobre el monte de Semaraim, que está en los montes de Efraín, y dijo: oídme, Jeroboam y todo Israel, ¿no sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre? Y a él y a sus hijos bajo pacto de sal, que lo único que quiere decir es que Dios hizo un pacto con David y lo iba a cumplir. Versículo 6. Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y rebeló contra su señor, y se juntaron con él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y pusilánime y no se defendió de ellos. En otras palabras, Roboam era muy joven, era inexperto, no sabía lo que estaba haciendo, no pudo defenderse de Jeroboam, y por eso Jeroboam vino y lo atacó, y de hecho hizo lo que vamos a seguir viendo aquí. Versículo 8. Y ahora vosotros tratáis de resistir al reino de Jehová en mano de los hijos de David, porque sois muchos y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses. Noten, está citando aquí, está hablando acerca de los becerros que Jeroboam había construido en el reino del norte, y a los cuales habían llamado sus dioses. Entonces sigue diciendo ahí en el versículo 9, noten:
¿No habéis arrojado vosotros a los sacerdotes de Jehová, a los hijos de Aarón y a los levitas, y os habéis designado sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras, para que cualquiera venga a consagrarse con un becerro y 7 carneros, y así sea sacerdote de los que no son dioses? Noten todo lo que les está echando en cara, noten todo lo que les está señalando aquí, que ellos hicieron, que estaba mal, que nunca debieron de haber hecho, que debieron haber dejado a un lado por seguir al Dios verdadero. Es lo que Abías está haciendo aquí. En el versículo 10, sí. Mas en cuanto a nosotros, hablando ahora de la tribu de Judá y del reino sobre el que él está, mas en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios, y no le hemos dejado. Y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón, y los que están en la obra son levitas. Noten, nosotros sí estamos haciendo lo correcto, está diciendo Abías aquí. Nosotros sí estamos haciendo lo correcto. Ustedes están equivocados en lo que están haciendo, pero nosotros sí estamos en lo correcto. Versículo 11, los cuales queman para Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático, y ponen los panes sobre la mesa limpia y el candelero de oro con sus lámparas para que ardan cada tarde, porque nosotros, escuchen, guardamos las ordenanzas de Jehová nuestro Dios. Mas vosotros, ¿se están dando cuenta del patrón aquí? Nosotros lo estamos haciendo todo bien, ustedes lo están haciendo todo mal. Nosotros estamos haciendo las cosas de acuerdo a lo que Dios dice, y ustedes están rebelando contra lo que Dios dice. Mas vosotros le habéis dejado. Y he aquí, Dios está con nosotros por jefe, y sus sacerdotes con las trompetas de júbilo, para que suenen contra vosotros. Oh hijos de Israel, no peleéis contra Jehová, el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. Versículo 13, pero Jeroboam hizo tender una emboscada para venir a ellos por la espalda, y estando así delante de ellos, la emboscada estaba a espaldas de Judá. Y cuando miró Judá, y se está mencionando Judá como el reino, no obviamente como la persona, he aquí que tenía batalla por delante y a las espaldas, por lo que clamaron a Jehová, y los sacerdotes tocaron las trompetas. Entonces los de Judá gritaron con fuerza, y así que ellos alzaron el grito, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá, y huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. Abías y su gente hicieron en ellos una gran matanza, y cayeron heridos de Israel 500,000 hombres escogidos. Así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron, porque se apoyaban en Jehová, el Dios de sus padres. Y siguió Abías y Jeroboam, y le tomó algunas ciudades, a Betel con sus aldeas, a Jesaná con sus aldeas, y a Efraín con sus aldeas. Y nunca más tuvo Jeroboam poder en los días de Abías, y Jehová lo hirió y murió. Pero Abías se hizo más poderoso, tomó 14 mujeres y engendró 22 hijos y 16 hijas. Los demás hechos de Abías, sus caminos y sus dichos, están escritos en la historia de Ido, profeta. Entonces noten aquí, lo que quiero que vean aquí es todo lo que Abías estaba diciendo era cierto. Todo lo que Abías estaba diciendo era lo que el reino del norte debería estar haciendo. Era cierto que habían construido los becerros, era cierto que habían echado fuera a todos los sacerdotes de Jehová, era cierto que habían asignado sacerdotes según lo que ellos querían. Con simplemente decir que querían ser sacerdotes, los asignaban como sacerdotes. Era cierto todo eso. Y esto nos habla de, pero Abías, aun cuando decía que ellos estaban del lado de Dios, aun cuando decía que ellos estaban con Dios y que estaban peleando con Él y que Dios estaba de su lado, Abías estaba cometiendo pecados grandísimos delante de Dios. De nuevo, en Primera de Reyes, en el capítulo 15 y el versículo 13, nos dice que Abías cometió todos los pecados en que incurrió su padre Roboam, y su corazón no le fue fiel al Señor como lo había sido su antepasado David. ¿Qué nos dice esto? Que hay personas que pueden conocer la verdad, que pueden conocer lo correcto, que pueden saber exactamente qué es lo que Dios demanda, que pueden saber exactamente lo que la palabra de Dios dice,
pero no están dispuestos a llevarla a cabo. Se comportan como lo que están haciendo. Saben decir las palabras correctas. Saben aplicar la palabra correctamente. Saben apuntar con el dedo a otros usando la palabra, culpándolos por lo que no obedecen en la palabra. Pero no se dan cuenta que ellos, o no quiero decir no se dan cuenta, porque sí se dan cuenta, pero ellos mismos no están dispuestos a hacer lo que tanto esperan que los demás cumplan de la palabra. Sí, Señor Jesucristo cuando vino dijo que el pueblo que lo recibe, el pueblo que estaba ahí cuando Él vino, que dijo: sus labios están cerca de mí, pero sus corazones están bien lejos. Los fariseos, ¿qué hacían? Tenían la ley conocida al revés y al derecho, sabían todo acerca de lo que debería ser el Mesías y de lo que tenía que hacer, etcétera. Pero cuando lo vieron, no lo conocieron. Y ¿saben qué, mis hermanos? Es muy fácil tener conocimiento acá arriba, es muy fácil conocer la Biblia al revés y al derecho. Es más, es muy fácil predicarla, ¿sí? Pero al mismo tiempo no estar cumpliendo lo que se predica. Al mismo tiempo no estar cumpliendo con lo que se predica. Y eso es lo que Abías estaba haciendo, eso es lo que Abías había hecho. Todo estaba correcto en lo que estaba diciendo, en todo lo que estaba regañando, por así decir, a Jeroboam y los hijos de Israel estaba correcto. Pero mientras estaba regañándolos a ellos, mientras les estaba diciendo todo lo que ellos estaban haciendo mal, él, ¿qué estaba haciendo? Estaba cometiendo todos los mismos pecados que su padre Roboam había cometido, y vamos a ver algunos de ellos más adelante. La palabra dice que debemos ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Así es que cuando venimos a la iglesia y estudiamos la palabra de Dios, y el Señor nos habla por medio de ella, por el poder de su Espíritu Santo, y nos señala ciertas cosas en nuestra vida que deberíamos de desarraigar de ella, o ciertas cosas en nuestra vida que deberíamos de adoptar para acercarnos más a Dios. Y hasta podemos decimos amén cuando se está diciendo, pero luego cuando salimos de aquí y no lo ponemos en práctica, somos exactamente como Abías estaba haciendo. Esperaba que Jeroboam y el pueblo del reino del norte escucharan lo que estaba diciendo y se arrepintieran y se volvieran a Dios. Pero no tanto que se volvieran a Dios, sino que volvieran a aceptar que David era su rey. Por lo tanto, los descendientes de David también deberían de ser sus reyes, que era él. Lo que quería era tratar de unificar el reino, pero tratar de unificar al reino detrás de él y no detrás de Dios. Porque si hubiera querido unificar al reino detrás de Dios, él primero hubiera hecho lo correcto delante del Señor y no lo estaba haciendo. Entonces, mucho cuidado, mis hermanos, mucho cuidado, porque podemos tener todo el conocimiento, podemos saberlo al revés y al derecho, podemos ir a todo tipo de clases, podemos ir a todo tipo de escuelas, podemos leer todo tipo de libros. Pero si no aprendemos, si no permitimos que el Espíritu Santo nos ayude a poder practicar lo que estamos leyendo, de nada nos sirve. Entonces podemos ver aquí la imagen completa de lo que fue Abías. Y podemos ver aquí que una de las cosas por las que la promesa de Dios a David de mantener a alguien de su descendencia en el trono se estaba cumpliendo, a pesar de que David tenía hijos o nietos o tataranietos o lo que fuera como Abías. Y vamos a ver descendientes de David que fueron buenos reyes, y vamos a ver descendientes de David que fueron malos reyes. Hoy vamos a ver el reinado de Asa. Sí, en el reino del sur. Este es otro descendiente de David. Este es el tercer rey después de Salomón, mientras en el norte todavía estaba reinando Jeroboam. Veamos lo que se nos dice aquí acerca del reinado de Asa. Capítulo 15 de Primera de Reyes, versículo 9, dice: Asa comenzó a reinar sobre Judá cuando Jeroboam llevaba 20 años de reinar sobre Israel. De nuevo, el tercer rey que reina en el reino del sur, mientras en el reino del norte todavía sigue reinando Jeroboam. Versículo 10: y reinó en Jerusalén 41 años. Su madre se llamaba Macá y era hija de Abisalón. Claramente podemos ver aquí que Macá, hija de Abisalón, era igual al nombre de la mamá que se nos habla de Abías. Pero al final del capítulo
al final del capítulo 8, del capítulo 15, en el versículo 8 se nos dice: y Abías se reunió con sus antepasados y fue sepultado en la ciudad de David, y en su lugar reinó su hijo Asá. Entonces el rey que es del que estamos hablando ahorita, era hijo de Abías, no era hermano de Abías. Quizás había dos mujeres que se llamaban así como se llamaba la mamá de Abías y la mamá de Asá, y por eso las dos tienen ese mismo nombre. Versículo 11, Asá hizo lo recto. Noten en el versículo 11, Asá hizo lo recto a los ojos del Señor como su antepasado David. Asá hizo lo recto ante los ojos del Señor como su antepasado David. O sea que Asá sí se comportó, sí tenía un corazón como el corazón de David, hacia Dios, hacia Jehová, hacia el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y de nuevo vemos aquí que los reyes de Judá son medidos por lo que fue David. Son medidos por lo que fue David. Cuando queremos ver un buen rey en Judá, lo único que tenemos que hacer es ver si siguió lo que David había hecho, si tenía un corazón como David, y podemos ver que era un buen rey. Si no tenía un corazón como David, no era buen rey. Y a diferencia de su padre, del padre de Abías, Asá caminó con el mismo corazón de David. La promesa de Dios desde que sacó a los hijos de Israel de Egipto fue esta: que si hacían lo recto ante sus ojos, Él los bendeciría siempre. Esa fue la promesa que Dios le hizo al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto, que si ellos hacían lo recto ante sus ojos, Él los bendeciría. Y yo creo que esto se puede llevar hasta nuestros tiempos ahora. Cuando nosotros hacemos lo recto ante los ojos del Señor, nosotros somos bendecidos por Dios. Somos bendecidos por Dios. Aunque a veces nosotros sentimos que estamos haciendo lo recto y pensamos, ¿por qué Dios no me bendice? Si tan solo nos damos a la tarea de escudriñarnos un poquito más, si tan solo nos damos a la tarea de ver nuestro corazón un poquito más, si está siendo fiel al Señor o no, vamos a descubrir que no estamos siendo como David en diferentes formas. Y por eso no recibimos todas las bendiciones que pudiéramos recibir. Los hijos de David, los descendientes de David estaban siendo bendecidos, pero solo con el hecho de que siempre había uno de ellos sobre el trono de Israel, pero no con todas las bendiciones que Dios quería derramar sobre su pueblo. ¿Por qué? Porque no hacían lo correcto delante de los ojos de Dios. En Deuteronomio capítulo 6, los versículos 18 y 19 dice lo siguiente. Deuteronomio 6 versículos 18 y 19 dice: haz lo recto y lo bueno a los ojos del Señor, para que te vaya bien y entres y tomes posesión de la buena tierra que el Señor juró dar a tus padres. De nuevo lo voy a leer por si no lo ponen en la pantalla. Deuteronomio capítulo 6, versículo 18. Haz lo recto y lo bueno a los ojos del Señor, para que te vaya bien y entres y tomes posesión de la buena tierra que el Señor juró dar a tus padres. Versículo 19 dice: y para que Él arroje de tu presencia a tus enemigos, tal y como el Señor te lo ha dicho. Entonces les está poniendo una condición aquí, que para que el Señor pueda permitirles entrar y tomar posesión de la buena tierra que Él les había jurado, tenían que hacerlo recto ante los ojos de Él. Tenían que ser obedientes a lo que Él les había dicho. Tenían que vivir de acuerdo a lo que Él les había claramente dicho en su palabra. Sí, y desafortunadamente en nuestros días a menudo el citar versículos como estos o usar el Antiguo Testamento para aclarar ciertas cosas que nosotros como creyentes neotestamentarios debemos de buscar hacer, a menudo se le llama legalista, a menudo se le llama como que estás queriendo ponernos bajo la ley. Aquí no dice nada de ninguna ley, ni moral, ni dietética, ni criminal. Simplemente dice que hay que hacer lo bueno a los ojos del Señor. Y obviamente que lo bueno a los ojos del Señor es de acuerdo a lo que Él llama bueno y no de acuerdo a lo que nosotros llamamos bueno. Porque hay muchas cosas que en nuestros días se ven como buenas, pero ¿qué son? Completamente malas. Y hay muchas cosas que se ven como malas, pero ¿qué son?
buenas. Estamos en esos días. Se nos dijo claramente que esos días iban a venir y estamos en esos días. Y entonces el Señor les dice, hagan lo recto, hagan lo bueno ante los ojos del Señor y les va a ir bien en la tierra que les prometió. Y Él se va a encargar de sus enemigos. Ahora, ¿cómo podemos nosotros, a qué se parece esto para los que somos creyentes neotestamentarios? ¿En dónde encontramos? En el Nuevo Testamento tenemos que buscar, ¿qué son esas? ¿Qué es hacer lo recto? ¿Qué es hacer lo bueno ante los ojos del Señor? ¿Cómo sería eso para nosotros? Nosotros que no estamos bajo la ley, nosotros que estamos bajo la gracia, ¿qué quiere decir que no hay nada que podamos hacer? No, la Biblia está llena de ejemplos de lo que podemos hacer, que es recto y bueno delante del Señor, que sería algo que Él iba a honrar con bendiciones. Pablo nos deja saber algunas de estas cosas. En Primera de Tesalonicenses capítulo 1, en los versículos 2 y 3, Pablo escribe esto: siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Versículo 3, constantemente los recordamos delante de nuestro Dios y Padre, noten, por sus, 1, actos de fe, por su, 2, trabajo que es fruto de su amor, y por su, número 3, sufrida esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que si quisiéramos buscar 3 cosas que son rectas, que son buenas ante los ojos del Señor, estas son muy buenas cosas con las cuales comenzar. Tener actos de fe. ¿Qué quiere decir tener actos de fe? Quiere decir que todo lo que hacemos siempre está movido por nuestra fe. Quiere decir que todo lo que hacemos lo hacemos por fe en el Señor, porque lo vamos a hacer por lo que Él puede hacer a través de nosotros y no lo que nosotros podemos hacer. Nuestra fe siempre nos va a mover a hacer cosas rectas y buenas delante del Señor, que van a ser de servicio para Él y de bendición para los demás. Cuando nos movemos en la fe, somos movidos a hacer actos, ¿sí?, que honran a Dios y que bendicen a los demás. Esto es recto y bueno ante los ojos de Dios. Nuestra fe debe ser una fe activa, debe ser una fe viva. Los que vamos a leer el libro Maduros en Cristo, vamos a llegar a ese pasaje en Santiago que nos dice: muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe. ¿Por qué? Por mis obras. Entonces, la fe salvífica, la fe que salva, la fe que en realidad nos lleva a los pies de Cristo para recibir salvación, también es la misma fe que nos va a llevar a hacer actos de fe. No puede estar estática, no puede estar estancada. Esa fe nos va a llevar, nos va a mover a hacer lo recto y nos va a llevar a hacer lo bueno ante los ojos de Dios. Y esas cosas rectas y buenas entre los ojos de Dios, esos actos de fe, van a ser cosas que van a servir para, de nuevo, exaltar a Dios y bendecir a los demás. En nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestra iglesia, nuestra fe va a ser viva, va a ser activa, no nos va a dejar estar estancados y estáticos, ¿sí? Nos va a mover, ¿sí?, a hacer cosas que honran al Señor. Entonces yo creo que esa es una de esas cosas que son rectas y buenas ante el Señor. Las otras es el trabajo que es fruto de su amor. Trabajo que es fruto de su amor. ¿Sí? La motivación principal que debemos tener nosotros como creyentes neotestamentarios es el amor los unos por los otros. Es el amor los unos por los otros, porque el mismo Señor Jesucristo nos dijo que iban a saber que éramos sus discípulos. ¿Por qué? Por el amor que íbamos a mostrarnos los unos a los otros. Y el amor, el verdadero amor, nos lleva a trabajar. ¿Sí? Es muy fácil decir te amo, es muy fácil decir les amo, es muy fácil para todos nosotros volvernos a nuestra derecha y a nuestra izquierda y decirle a la persona que estamos ahí te amo, a las personas que están ahí les amo, porque es que palabras. Pero el verdadero amor nos lleva a trabajar. Sí, el amor no es un sustantivo, el amor es un verbo.
Por eso se puede conjugar: yo amo, tú amas, ellos aman, nosotros amamos, etcétera, 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 porque es un verbo. Y cuando hay verdadero amor, el amor que es recto y bueno ante los ojos del Señor, ese amor nos lleva a trabajar y a dar fruto. Sí, nos lleva a trabajar y a dar fruto, a trabajar para Dios. Porque de nuevo, por ese amor Él va a ser exaltado, por ese amor el mundo va a saber que somos sus discípulos, por ese amor Él va a ser conocido. Pero también a trabajar los unos por los otros, a estar ahí para bendecirnos los unos a los otros, a estar ahí para servirnos los unos a los otros. Y esto también se puede trasladar a nuestro hogar, a nuestro trabajo, a nuestra escuela y especialmente en nuestra iglesia. Entonces el trabajo que es fruto de su amor es bueno, recto y agradable a los ojos del Señor. Y luego la tercera, la sufrida esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Escucharon eso? Sufrida esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesucristo nos dijo que en este mundo íbamos a tener ¿qué? Aflicciones. ¿Quién nunca ha sufrido absolutamente nada mientras ha caminado con el Señor? Nunca ha tenido ningún sufrimiento. Es lo que creí. Es lo que creí. Pero dentro de ese sufrimiento hay una tremenda esperanza, ¿no es cierto? Dentro de ese sufrimiento hay una tremenda esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Y aunque sabemos que vamos a tener que sufrir, y quizás algunos de nosotros estemos sufriendo ahorita, de todas maneras, lo que nos mantiene poniendo un pie delante del otro y levantándonos cada mañana y haciendo lo que el Señor nos ha llamado a hacer, es que es la esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Es la esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Porque muchos de nosotros, si no fuera por esa esperanza que tenemos en Él, ya nos hubiéramos dado por vencidos. Sí, ya nos hubiéramos escapado, nos hubiéramos ido a algún monte, buscado una cueva en donde meternos y no salir más que para ir a comprar víveres de vez en cuando y luego volver a meternos a nuestra cueva para no ser dañados por nadie, para no ser lastimados por nadie, para que nadie se aproveche de nosotros. Sí. A veces es difícil no ser alguien muy cínico en este mundo, ¿no es cierto? ¿Yo soy el único? Sí, a veces es difícil no ser cínico, no pensar que todo el mundo anda detrás de uno para aprovecharse de uno, no sentir que todos nos quieren hacer un daño, nos quieren hacer un mal. Sí, que la única razón por la que se nos busca es por lo que nosotros podemos dar, pero no para darnos. Sí, cuando llegamos a ese grado de cinismo, ¿saben qué? Ninguna de las otras dos cosas pueden ser llevadas a cabo. No puede haber actos de fe y no puede haber trabajo que es fruto de nuestro amor, porque somos cínicos. Porque nos volvemos en una bola de sí. No confiamos en nadie. ¿Sí? En nadie. Ni en nuestra propia abuela. ¿Sí? Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque eso sí no es recto ni bueno a los ojos del Señor, porque nosotros como cristianos debemos de tener esa esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, 3 cosas mencionadas en el Nuevo Testamento que podemos claramente decir que son rectas y son buenas a los ojos del Señor: actos de fe, trabajo que es fruto de nuestro amor y la sufrida esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y debemos de buscar tener esas cosas, porque queremos agradar a Dios. Y no las buscamos porque de alguna manera queremos ganarnos su favor. Su favor ya lo tenemos de nuestro lado. Sí, su gracia ya nos ha sido dada. Su amor en el grado más grande que pudo haber sido mostrado por nosotros ya fue mostrado y fue dado, porque de tal manera que amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, que no se pierda, mas tenga vida eterna. Mayor muestra de amor que esa no puede haber. Entonces no lo hacemos para ganar su favor. ¿Sí? Al contrario, lo hacemos para exaltarlo a Él. Y hasta cierto punto lo hacemos un poco de egoísmo, porque queremos que el Señor nos bendiga. Queremos que el Señor cumpla sus promesas. Queremos que el Señor vea que nuestro afán es por glorificarlo a Él y diga: este es mi siervo amado en quien tengo complacencia. ¿Quién no quiere oír eso de parte del Señor? ¿Quién no quiere que el Señor diga eso de parte de uno? Yo sí. Pero eso fue lo que dijo de su Hijo.
hijo. Sí, yo también soy su hijo por lo que su hijo hizo por mí. Y yo quiero que mi padre se sienta orgulloso de mí. Se sienta orgulloso de mí porque estoy haciendo lo que él me llamó a hacer. En 1 de Timoteo capítulo 2, los versículos 1 al 4, escuchen esto o léanlo conmigo mejor. Pablo escribiendo a Timoteo le dice esto: ante todo, exhorto a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que ocupan altos puestos, para que vivamos con tranquilidad y reposo y en toda piedad y honestidad. Noten, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador. ¿Escucharon? Esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador. ¿Qué es bueno delante y agradable delante de nuestro Salvador? Que estemos constantemente orando por aquellos que están en altos puestos, por aquellos que son reyes, por aquellos que están en el gobierno, por todos aquellos que ocupan un lugar de responsabilidad, para que podamos vivir tranquilamente y en reposo. Pero ¿qué hacemos? Nos llevamos juzgando a todos los políticos, no importa de qué partido sean, nos llevamos juzgándolos, nos llevamos hablando en contra de ellos, nos llevamos diciendo que se van a ir al infierno porque apoyan esto, porque apoyan aquello, porque no dejan que se haga esto, porque no dejan que se haga lo otro. Y lo que deberíamos estar haciendo es ¿qué? Orando por ellos, para que el Señor los ilumine o los elimine, pero que sea el Señor. Pero nosotros debemos estar orando por ellos, debemos estar pidiendo a Dios, sí, que nos ayude, que nos dé personas por las que podamos votar, que en realidad tengan su corazón para que podamos vivir en paz y tranquilamente. Sí, el que hagamos estas cosas, sí, el que levantemos rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. Sí, esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y si queremos entonces nosotros hacer las cosas que son buenas y agradables delante de nuestro Señor y de nuestro Salvador, vamos a estar haciendo estas cosas. Sí, vamos a estar teniendo esos actos. De nuevo, tengo que repetirlo. Vamos a estar teniendo esos actos de fe. Vamos a estar haciendo ese trabajo que es fruto de nuestro amor. Vamos a estar viviendo en esa esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a estar orando por estas situaciones y cosas que se nos dice aquí en 1 de Timoteo 2 que debemos estar orando. Versículo 3 de nuevo: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Versículo 4, noten: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad. ¿Sí? Él quiere que todos lleguen a ser salvos y conozcan la verdad. Pregunta: ¿todos van a llegar a ser salvos y conocer la verdad? No. ¿Quiénes no van a llegar a ser salvos y conocer la verdad? Ni lo digan, no sabemos. Porque nosotros muy rápidamente nos podemos dar por vencidos. Nosotros muy rápidamente nos podemos convertir en inspectores de frutos. Sí, frutos de otras personas. Somos muy buenos para inspeccionar los frutos de otras personas. Y lo primero que decimos es que, pastor, por sus frutos los conocerás. ¿Verdad? Sí, pero ¿qué tal nuestros frutos? ¿Cuáles son los frutos que nosotros estamos dando? ¿Cuáles son los frutos que nosotros estamos produciendo? ¿Son buenos frutos? ¿Son malos frutos? ¿O hay frutos? ¿O no hay? ¿Verdad? Porque a veces lo más seguro es no producir frutos porque no queremos producir malos frutos, ¿verdad? Entonces mejor no produzco frutos. Pero somos llamados a dar fruto. Somos llamados a dar fruto y debemos buscar la forma de dar fruto para la honra y gloria del Señor. Pero para poder hacer lo recto y lo agradable ante los ojos del Señor, ¿saben qué? No lo podemos hacer por nosotros mismos. Necesitamos del poder de su Espíritu Santo. ¿Sí?
Necesitamos del poder de su Espíritu. Queremos. No dudo yo que todos nosotros queramos producir esos frutos. Sí, esos frutos que son el producto de nuestro trabajo de amor. No cabe duda en mi mente que todos nosotros queramos tener esos actos de fe. No cabe duda en mi mente que todos queremos vivir con esa sufrida esperanza en Cristo nuestro Señor. Y que todos quisiéramos levantarnos todos los días y orar por todas estas cosas que se nos dice en 1 Timoteo que debemos orar. No hay duda en mi mente que todos lo quisiéramos hacer. Y no voy a preguntar, pero ¿quiénes lo hacemos? Porque no tiene caso. ¿Sí? Pero lo que sí sé es que si lo queremos hacer, tenemos que depender del poder del Espíritu Santo de Dios. Porque son deberes espirituales que nosotros en la carne no podemos llevar a cabo. O podemos aparentar ser bien espirituales. Uy, qué bárbaro. Podemos aparentar que ni siquiera movemos los pies para caminar, como que nos deslizamos así sin tocar el suelo. Podemos hablar y ponerle, como decíamos allá en Mexicali, crema a los tacos para que todo el mundo, uy, qué espiritual es, oílo nomás, qué pasión, qué bárbaro. Pero sin el poder del Espíritu Santo se vuelven simplemente palabras. Es una apariencia nada más. Y nadie puede decir que no lo somos, porque entonces nos estarían juzgando. ¿No es cierto? Y nadie me puede juzgar de que no soy lo que aparento ser. Pueden especular, pueden decir en su corazón, pero no saben. ¿Sí? Pero ¿quién sí sabe? Dios. Porque de Dios nadie de nosotros nos podemos esconder. De Dios ninguno de nosotros nos podemos esconder. Él ve hasta lo más profundo de nuestro corazón. Entonces, si hay ese deseo en nuestro corazón, entonces tenemos que acompañar ese deseo de oraciones y ruegos al Señor para que nos llene con su Espíritu Santo y su Espíritu Santo nos dé su poder y que su poder sea el que nos lleve a poder hacer todas estas cosas de las que estamos hablando. Porque no se trata de nuestro poder, se trata del poder de Él obrando a través de nosotros. Sí, el poder de Dios más mi debilidad no me hace poderoso a mí. El poder de Dios más mi debilidad lo que hace es que magnifica el poder de Dios. Porque yo sé lo débil que soy. Entonces el poder más mi debilidad no me da poder a mí, el poder más mi debilidad magnifica el poder de Dios. Y por eso el escritor a los hebreos les dice a ellos y nos dice a nosotros en su bendición y en sus saludos finales al escribir la carta a los hebreos, en Hebreos capítulo 13, en los versículos 20 y 21, noten lo que les dice, Hebreos 13, 20 y 21, que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Versículo 21, noten lo que dice, los capacite ¿para qué? Para toda buena obra. ¿Para qué? Para que hagan su voluntad y haga Él en ustedes lo que a Él le agrada por medio de Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice amén. Amén. Se dan cuenta, se trata de Él, no se trata de nosotros. La razón por la que muchos de estos reyes no pudieron hacer lo que se les había encargado que hicieran era porque habían dejado a Dios, le habían dado la espalda a Dios, al contrario de lo que David había hecho. David, como ya lo hemos dicho muchas veces y lo hemos estudiado, no fue un hombre perfecto, pero fue un hombre que nunca dejó a Dios, pasara lo que pasara, como lo vimos hace un par de semanas. Eso es de lo que se trata, no de ser perfectos, sino de aún en nuestra imperfección y aún cuando cometemos errores, aún cuando la regamos, sigamos aferrados a Dios. Sí, porque solamente en Él y por el poder de su Espíritu vamos a poder llevar a cabo estas obras. Solamente Él nos puede capacitar para toda buena obra. Solamente Él nos puede dar la habilidad para hacer su voluntad. Solamente Él puede hacer en nosotros lo que a Él le agrada por medio de Jesucristo.
Sí me estoy dando a entender, mis hermanos, pues que es muy importante. Que no pensemos que porque somos cristianos, que porque venimos a la iglesia, que porque leemos la Biblia, que porque cantamos, que porque de alguna manera todo eso nos hace mejor que los... No. Se trata de que Él está en nosotros, de que Él nos capacita, Él nos lleva, Él nos da lo que necesitamos. Ahora, al ver las reformas que llevó a cabo Asa, podemos ver por qué se nos dice que Asa hizo lo recto a los ojos del Señor como su antepasado de David. Noten ahí en el versículo 12 lo que Asa hizo en Judá. Noten, desterró del país a los que practicaban la prostitución entre hombres en los templos paganos y derribó todos los ídolos que sus antepasados habían hecho. ¿Cómo se manifestó? ¿Cómo se reveló que él había hecho lo recto ante los ojos del Señor? Como David, desterró del país a los que practicaban la prostitución entre hombres en los templos paganos, derribó todos los ídolos que sus antepasados habían hecho. Recuerden, todo esto comenzó cuando Roboam, el hijo de Salomón, comenzó a reinar en Jerusalén. Esas prácticas comenzaron cuando Roboam, el hijo de Salomón, empezó a reinar en Jerusalén. Vean ahí en su Biblia, en Primera de Reyes, capítulo 14, los versículos 23 al 24, un par de páginas hacia la izquierda. Noten lo que hicieron. También construyeron altares en los montes y bajo los árboles frondosos. Hicieron estatuas e imágenes de la diosa Acera. Practicaron actos repugnantes como la prostitución masculina, que era una costumbre de los pueblos que el Señor había arrojado del territorio ocupado por los israelitas. Pónganse a pensar, durante 43 años, 40 de Roboam y 3 de Abías, el pueblo había estado adorando a estos ídolos y tomando parte en estas prácticas que eran repugnantes delante de Dios. 43 años. Esta es toda una generación que había sido expuesta a estas prácticas y sin duda muchos en el pueblo habían sido influenciados a seguirlas y practicarlas. Sí, y me puse a pensar cuando estaba pensando en esto, las últimas 2 generaciones en este país y en el mundo entero, ¿saben qué? Han echado fuera a Dios de casi todo lugar público. Han echado fuera a Dios de las escuelas, han echado fuera a Dios de las universidades, han echado fuera a Dios de todo lugar. Y han estado practicando cosas abominables delante de Dios. Y estas 2 generaciones que han pasado son las generaciones que más personas han perdido, o sea, en las cuales más personas se han alejado del cristianismo que cualquier otra generación. Y en esta generación en la que estamos viviendo hay un récord, ¿sí? de un porcentaje récord de jóvenes que están abandonando la fe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las generaciones anteriores empezaron a dejar que cosas se infiltraran en la iglesia. Empezaron a dejar que ciertas corrientes filosóficas se infiltraran en la iglesia. Empezaron a dejar que la psicología y la psiquiatría se infiltrara en la iglesia. Sí, empezaron a hacer un lado la idea de que la razón por la que el hombre está como está es el pecado. Y empezaron a poner la responsabilidad en un montón de cosas que ni siquiera vamos a hablar de ello, para que el hombre pudiera evadir su responsabilidad y no tener que ir arrepentido a los pies de Cristo para ser sanado. Y ahora estamos cosechando lo que se sembró. Estamos cosechando lo que se sembró. Y saben que ya no vamos a poder ganar a estos jóvenes, ya no vamos a poder ganar a esta gente diciéndole que tienen que hacer lo que nosotros decimos o deberían hacer lo que nosotros decimos porque la Biblia dice. Ya no va a funcionar. ¿Saben qué es lo que va a funcionar? Vidas cristianas verdaderamente transformadas por el poder del Espíritu Santo, por la fe en Jesucristo. Eso es lo que los va a alcanzar. Más que el testimonio hablado, el testimonio de una vida completamente entregada al Señor Jesucristo. Entonces,
Aquí Asa estaba implementando reformas, pero para implementar reformas en un ambiente así como en el que él estaba tratando de hacerlo es difícil, porque la cultura está en contra de esas reformas, porque ya están conformes, ya están bien arraigados en esos comportamientos y en esas prácticas, y ahora sacarlos de ahí o quitar esas cosas de ahí es difícil. Pero sin embargo vamos a ver a otros reyes en Israel tratar de llevar a cabo reformas como estas también, ¿sí? Y a menudo hasta la familia de uno, hasta la familia más cercana se va a oponer a esas reformas. Pero cuando la familia está equivocada y comportándose de maneras que van en contra de la palabra de Dios, es necesario enfrentarla con gracia y con verdad. Con gracia y con verdad. Noten lo que Asa hizo en el versículo 13. Amacá, su madre, le quitó el título de reina madre, noten, porque había hecho un ídolo de Ásera, al cual destruyó y le prendió fuego junto al torrente de Cedrón. El torrente de Cedrón estaba al este de Jerusalén, y en estos tiempos era el basurero principal de la ciudad. Todo lo que era basura, todo lo que era desecho, todo lo que no se quería, se llevaba al torrente de Cedrón y se echaba ahí y se quemaba. Sí, entonces lo que Asa hizo fue tomó los ídolos que su madre había hecho, destruyó ese ídolo de Ásera que había hecho su madre, al cual le presentaban sacrificios y al cual adoraban y delante del cual tenían sus ritos y cultos, y fue y lo echó al basurero. Quería acabar con todo lo que no honrara a Dios. Quería deshacer todo lo que representara a otro Dios que no fuera el Dios vivo, el Dios verdadero. Sí, por eso se dice que Asa tuvo un corazón semejante al de David, su padre. Sí, hay cosas en nuestra vida que como Asa debemos erradicar de ella. Porque cuando menos, lejos de acercarnos más a Dios, nos estorban para acercarnos a Dios. Y no tienen que ser cosas malas, ¿ok? No tienen que ser cosas malas ni pecaminosas. Pero si no nos está acercando a Dios y al contrario no nos está estorbando para acercarnos más a Dios, ¿por qué seguimos teniéndolas? ¿Por qué seguimos guardándolas? ¿Por qué seguimos practicándolas? ¿Por qué seguimos haciéndoles caso? ¿Sí? Entonces cuando menos, ¿sí?, lejos de acercarnos más a Dios, nos estorban para acercarnos a Dios. Y en el peor de los casos, no solamente nos estorban para que no nos acerquemos a Dios, sino que nos separan de Dios y nos incitan a ser desobedientes a Él. Ahora, yo no vivo con ustedes, ni ustedes conmigo. Así es que ni ustedes saben las cosas que yo pudiera tener en mi vida y en mi casa que de alguna manera sirven para hacer esto o no hacer esto que les estoy diciendo, ni yo en la de ustedes. Pero mis hermanos, si estamos conscientes de que hay cosas en nuestra vida, cosas en nuestra casa que no nos están ayudando a acercarnos a Dios, sino al contrario, nos están estorbando para acercarnos más a Él, para leer más la Biblia, para estar más tiempo en oración, para estar más tiempo en la iglesia, en las reuniones con los hermanos, conviviendo, fortaleciéndonos los unos a los otros, etcétera, tenemos que desarraigarlas de nuestra vida. Y si son cosas que de hecho nos están apartando, literalmente apartando, y nos están incitando a desobedecer a Dios, tenemos que hacerlas a un lado también. No, pastor, pero eso fue en el Antiguo Testamento, otra vez, fue en el Antiguo Testamento, eso fue lo que hicieron en el Antiguo Testamento, pero esto también se hizo en el Nuevo Testamento. Lean conmigo no, todavía no lo voy a decir. ¿Se acuerdan cuando Pablo echó fuera un demonio y algunos exorcistas que andaban por ahí quisieron imitar a Pablo y fueron en un endemoniado y quisieron echar fuera al demonio y el demonio y ellos le dijeron al demonio: en el nombre de Jesús a quien Pablo predica, sal de él, o algo así semejante. ¿Se acuerdan que los espíritus, qué les dijeron a estos, a los hijos de Seba, se me hace que se llamaba? ¿Se acuerdan qué les dijeron? ¿Qué les dijeron? A Pablo conozco, a Jesús lo conozco, pero ¿ustedes quiénes son?
y les pusieron una recia, ¿se acuerdan? Y les dieron tan duro que fueron corriendo desnudos por toda la ciudad, ¿verdad? Sí. Entonces, en Hechos capítulo 19, en los versículos 16 al 20, noten lo que pasa después de eso. Hechos 19, versículo 16 al 20. Dicho esto, el hombre que tenía el espíritu malo se arrojó sobre ellos y los derribó con tanta fuerza que los hizo huir desnudos y heridos. Versículo 17. Esto lo supieron todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos, y les entró mucho temor, pero magnificaban el nombre del Señor. Versículo 18, noten, muchos de los que habían creído venían y confesaban sus malas prácticas. Versículo 19, de igual manera muchos de los que practicaban la magia llevaron sus libros y los quemaron delante de todos. Y el precio de esos libros era de 50,000 monedas de plata. Y noten el versículo 20, y fue así como la palabra del Señor fue extendiéndose y difundiéndose con mucha fuerza. Ok, noten, estos hombres quisieron hacer lo mismo que Pablo. Estos espíritus brincaron sobre ellos, lo derribaron, lo golpearon, huyeron todos desnudos. Y cuando todos vieron eso, ¿qué fue lo que sucedió tanto como entre los judíos y como los griegos? Entró temor, pero magnificaban el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían y confesaban sus malas prácticas. Y muchos de los que practicaban la magia llevaron sus libros y los quemaron delante de todos. Y noten que dice que el precio de esos libros era de 50,000 monedas de plata. Pero no importa cuánto costaban, los echaron fuera, los echaron a la lumbre. ¿Por qué? Porque esas cosas las estaban separando de Dios. Sabían que eran pecado delante de Dios y los echaron a la lumbre. Pero noten lo que sucede cuando eso pasa en el versículo 20 una vez más. Y fue así como la palabra del Señor fue extendiéndose y difundiéndose con mucha fuerza. ¿Saben qué? Me aventuro a decir, sin temor a equivocarme, que cuando nosotros desechamos todas estas cosas que nos estorban para acercarnos más al Señor, ¿sí? En nosotros, en nuestro corazón, en nuestras vidas, la palabra del Señor se va a extender y a través de nosotros se va a difundir con mucha fuerza, porque vamos a estar totalmente entregados al Señor sin nada que nos estorbe. Terminando aquí esta noche, los versículos 14 y 15 de Primera de Reyes 15 dice: y aunque no se quitaron todos los altares de los montes, durante toda su vida Asa, noten, amó al Señor con todo su corazón. Hizo que se llevara de nuevo al templo del Señor lo que su padre había consagrado, además del oro, la plata y las alhajas que él mismo dedicó. Tengo que hacer notar aquí, Asa amó al Señor con todo su corazón. No pudo hacer todo lo que quiso hacer. No pudo derribar los altares que había en los montes. ¿Saben qué, mis hermanos? Hay cosas que no vamos a poder cambiar. Hay cosas que se van a quedar como están. Están demasiado arraigadas en la cultura. ¿Sí? Es una lucha cuesta arriba, es una lucha contra la corriente, pero eso no quiere decir que no debemos de seguir luchando. Eso no quiere decir que no debemos de seguir pidiéndole a Dios que nos ayude a llevar esa lucha hacia enfrente. Y como Asa, tenemos que buscar establecer, implementar estas reformas en nuestra vida primero, para que podamos tener ese corazón conforme al corazón de Dios. Y para que podamos tener un testimonio que lleve a muchos al arrepentimiento y a desear buscar a Dios. Amén. Vamos a aprender muchas cosas de estos reyes, de lo que debemos hacer, de lo que no debemos hacer, de cómo fue que llegaron a caer en lo que cayeron. Y creo que sería bueno que prestáramos atención para que podamos vivir una vida recta y agradable delante de Dios. Amén. Oremos. Padre Celestial, venimos delante de tu trono de gracia y te damos gracias una vez más por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por lo que en ella podemos aprender acerca de ti, Señor. Gracias porque grande es tu misericordia, nueva cada mañana, Señor. Tú eres siempre fiel.
Ayúdanos, oh Dios, a vivir rectamente. Ayúdanos a vivir, Señor, de una manera que te agrade. Ayúdanos, Señor, a tener esos actos de fe de los cuales se habla en Tesalonicenses. Ese trabajo de amor que produce frutos, Señor. Ayúdanos a vivir con esa esperanza, sufrida, sí, pero al fin de cuentas esperanza en ti, Señor. Y ayúdanos a cada mañana a levantarnos, clamar a ti, pedirte que por el poder de tu Espíritu Santo nos ayudes a hacer todo lo que te plazca a ti. Somos imperfectos, Señor, como David lo fue. A veces caemos como David cayó. Pero ayúdanos, oh Dios, a que aún al caer o aún al manifestarse esas imperfecciones, que siempre sigamos asidos de ti, buscando, Señor, que por el poder de tu Espíritu podamos hacer tu perfecta voluntad en nuestras vidas. Nos encomendamos a ti, oh Dios, dándote gracias de nuevo y pidiéndote que sigas obrando en nosotros por el poder de tu Espíritu Santo. Y lo hacemos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén.